Para continuar con este tema vamos a hablar sobre la distribución de las proporciones muestrales. Supongamos que tenemos una población en la cual hay un grupo de individuos que tienen una característica concreta cuya probabilidad es P. Supongamos que, por ejemplo, el 27% de la población de Murcia es miope, ¿vale? Entonces, ahí podré calcular la proporción PR, que se dice que se indica como PR, o lo que es lo mismo, el número de individuos que tienen esa característica, sacando muestras de tamaño n. Entonces, si yo tengo una muestra de tamaño n, esta seguirá una distribución normal cuya media será P y cuya desviación típica será P por Q partido de n raíz cuadrada. O lo que es lo mismo, la proporción PR, es decir, la proporción de gente de la muestra que seguirá o que tendrá la característica C con respecto a la población de donde yo he cogido la muestra, seguirá una normal cuya media será P y cuya desviación típica será esta de aquí. Supongamos, como el ejemplo este que tenía aquí, que tengo una máquina que tiene tornillos, el 5% defectuoso y se empaquetan en cajas de 400. Lógicamente la muestra será n igual será 400 y nos dicen de qué manera se distribuye la proporción PR de tornillos defectuosos en las cajas. En este caso, con lo que hablan de características será los tornillos defectuosos, es decir, la característica será que son defectuosos. Entonces, la proporción de tornillos que tienen la característica es defectuoso, o sea, es decir, si es defectuoso en la muestra de 400, seguirá la distribución esta de aquí. Entonces, si sé que la probabilidad de que sea defectuoso es 5%, P será 0,05, Q 0,95 y N 400. Es decir, la proporción de individuos que son defectuosos si la muestra es 400 sigue una normal que es 0,05, 0,0109. Entonces, lo que nos piden es hallar el intervalo en el que se encuentra el 90% de las proporciones de tornillos defectuosos. Con la probabilidad del 90% obtengo la Z alfa media y utilizo la fórmula en la cual meto la media de la distribución normal menos la Z alfa media por la desviación típica calculada en este caso aquí, o sea, la desviación típica de la distribución normal. De esa manera calculo el intervalo. Entonces, este intervalo nos quiere decir que el 90% de las cajas que tienen 400 tornillos tienen una proporción de tornillos defectuosos entre 0,032 y 0,068. Para continuar, vamos a hablar sobre el intervalo de confianza para una proporción o una probabilidad. Supongamos ahora que quiero estimar la proporción que sería P de individuos de una cierta característica de una población. Es decir, a esta proporción P la llamo P porque corresponde a la población. Entonces la proporción de la población la llamo como P. De manera que para saber qué proporción voy a tener de una cierta característica en toda la población, recurro a una muestra de esta población cuyo tamaño es n, de la cual obtengo una proporción muestral. Entonces, cojo y calculo un intervalo de confianza con esta proporción muestral
que me dará el intervalo de confianza para P, es decir, para la proporción de individuos que van a tener esa característica, pero en la población, ¿vale? Entonces, el error máximo admisible para esta estimación de P será coger la segunda parte de la ecuación e igualarla al error este de aquí. Hay que saber que hay que tener en cuenta que P por N y Q por N han de ser mayores o iguales que 5 para que PR se distribuya como una normal. Además, para que poder estimar P por PR necesito que la muestra sea grande, o sea que la N tiene que ser mayor o igual a 30. Entonces al final lo que yo voy a decir va a ser, vale, en mi muestra he obtenido con esta proporción y con este nivel de confianza este intervalo de confianza. Entonces puedo decir con este nivel de confianza 1 menos alfa que es la proporción P que tendré en la población de individuos va a estar dentro de este intervalo, ¿vale? Entonces supongamos ahora que tomo una muestra de 300 personas de 15 años, mayores de 15 años, donde 104 leen el periódico. Entonces nos piden hallar en un nivel de confianza del 90% un intervalo para estimar la proporción de lectores del periódico entre los mayores de 15 años. Es decir, yo tengo una muestra de 300 personas cuya característica que quiero ver es que lean el periódico. De ellas tengo 104. Entonces quiero ver en la población total, es decir, en los mayores de 15 años, toda la población total, qué proporción P o dentro de qué intervalo de confianza tendré P. Para ello primero calculo la proporción como la cantidad de gente que cumple la característica dentro de mi muestra, 104 entre 300, y sustituyo toda la información para calcular el intervalo de confianza, donde PR será el valor que he calculado y Z alfa medio lo sacaré de que el nivel de confianza es del 90%. Entonces hallaré este intervalo de confianza. Entonces puedo decir que con un nivel de confianza del 90%, la proporción de lectores de periódicos mayores de 15 años que tengo en la población estará entre 0,302 y 0,392. Vale, ya está aquí los ejercicios de esta parte.